Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. Dentro de esta unidad que corresponde al estudio del teorema de la circunferencia de Apolonio, la sesión pasada estudiamos cómo trazar tangentes externas a una circunferencia dada por un punto dado. Posteriormente utilizamos ese resultado para mostrar que, dadas dos circunferencias, con ciertas condiciones, es posible trazar rectas tangentes a ambas circunferencias, o sea, tangentes simultáneamente a ambas circunferencias, y que cuando dos circunferencias admiten tanto rectas tangentes internas como externas, entonces los puntos donde inciden las tangentes internas y externas dividen interna y externamente al segmento que une los centros de las circunferencias exactamente en la misma razón, lo cual resolvía parcialmente uno de los problemas planteados al inicio del curso. Lo que vamos a hacer la sesión de hoy es estudiar el significado de figuras homotéticas. Consideremos O un punto fijo y dos figuras planas con vértices A1, A2, A3, etc., A1', A2', A3', etc., respectivamente. Entonces, para cada subíndice n, considere el segmento que une el punto O con el punto AN y el segmento que une el punto O con el segmento A' subíndice n. Si podemos encontrar un número real tal que, como segmentos orientados, la razón que hay de O a A' subíndice n sobre O al punto A subíndice n es exactamente la misma, entonces la figura formada por los puntos A subíndice 1', A subíndice 2', A subíndice 3' es semejante a la figura formada por los puntos A1, A2, A3, etcétera, etcétera, y está semejantemente colocada. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado para triángulos ya lo conocemos. O sea, cuando dos triángulos son semejantes, bueno, eso si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, en general, dos figuras son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces, aquí estamos dejando solamente la definición en términos de la razón de los lados. Entonces, aquí, bueno, estoy usando además figuras curvitas. Y dices, oye, pero siempre que hablamos de figuras estamos hablando de figuras rectilíneas. Ah, cierto, entonces, ok, entonces no son curvitas, son polígonos de 100 lados. Ok, y entonces voy a marcar algunos de los puntos. Entonces, esta es la figura original, este fantasma mal encarado, y marco los puntos A, B, C. Entonces, desde el punto O trazamos rectas hacia una familia de puntos sobre estas figuritas. Entonces, con respecto a, si aquí aumento la distancia a una razón de 3 medios, obtengo el punto A sub 1. Si hago lo mismo con B, obtengo el punto B sub 1. Si hago lo mismo con C, obtengo el punto C sub 1. Si en lugar de usar la razón 3 medios, yo quiero ver qué pasa con la razón 1 medio, pues voy a obtener el punto A2, el punto B2, el punto C2. Si en lugar de usar razones positivas uso razones negativas, la figura invierte su sentido. Es como si hubiera hecho un semigiro de la figura ABC en la figura A4, B4, C4, alrededor del punto O. Entonces, así es como vamos obteniendo una familia
de figuras homotéticas con distintos factores de homotecia. Yo usé curvitas y ahorita les voy a enseñar un momento más adelante por qué también puedo tomar arcos de circunferencia, pero vamos a ver en GeoGebra qué pasa realmente si tomo figuras. Entonces consideremos una figura rectilínea A, B, C, D, E, F, G. Ustedes pueden poner tantos vértices como quieran. Entonces tenemos ya este polígono y aquí he introducido con este comando un deslizador que se va a estar moviendo cada 0.25 unidades para mostrar qué está sucediendo. Entonces, usando las aplicaciones de GeoGebra, nos vamos aquí a este botón y seleccionamos homotecia. Entonces vamos a pedir la figura que sea semejante a esta con respecto a este punto con un factor de escala. Vamos a ponerle h. Si nuestro factor de escala es exactamente 1, significa que todos los puntos que estamos considerando, vamos a marcarlo como segmento, ¿no? Vamos a poner A', AB', AC', AD', AE', AF' y AG', pues todos estos segmentos coinciden precisamente con los del original, ya que me dice estás dejando la figura congruente con ella misma y colocada exactamente en el mismo lugar. Pero si lo haces ligeramente más grande, fíjate que tu figura ya cambió de tamaño. Entonces ahora la distancia que hay desde el punto O hasta el punto B' sobre la distancia que hay del punto O al punto B es precisamente este factor, 1.25, porque así es como hace esta aplicación la construcción. Y lo mismo va a pasar con todos y cada uno de nuestros puntos. Entonces, fíjense que aquí O, B', son colineales, O, C, son colineales, y O, A, son colineales, y así nos vamos con cada vértice de nuestra figura. Entonces, la razón que hay entre los vértices, la distancia de los vértices de la figura prima al punto O, con respecto a los vértices de la figura prima, con respecto a O sobre la distancia de los vértices de la figura original al punto O, es siempre este factor. Entonces aquí podemos ir corriendo ese factor para hacerlo más grande. Entonces tenemos una figura semejante que se ve cada vez más grande hacia un lado, si nuestro factor es positivo, mayor que 1, se ve más chiquita y del mismo lado, colocada en la misma posición, si nuestro factor de escala es positivo, pero menor que 1. En 0 todo se va a 0, nada más tenemos un punto, entonces vamos a pedir que nuestro número real sea distinto de 0 para obtener algo que no sea un punto. Y fíjense ustedes que si ahora ponemos un factor de escala negativo, nuestras rectas siguen siendo colineales, pero la figura es como si lo hubieran girado y después estuvieran de nuevo haciendo esta dilatación. Desde el punto de vista de álgebra lineal, y si tienen una figura plana, pues estarían tomando una matriz de la forma k veces la identidad, donde k es un número real distinto de 0. Entonces, desde el punto de vista de álgebra lineal, pues es fácil considerar eso. Desde luego, si movemos los vértices de una figura, la figura, que es la homotética, también se estará moviendo de manera similar, como pueden ustedes apreciar. Entonces yo puedo mover y deformar mi figura original conforme yo desee. ¿Ok? ¿De acuerdo? En el caso particular en que el factor de homotecia sea -1, eso corresponde a haber girado alrededor del punto O nuestra figura 180 grados. Entonces vamos a ver eso, vamos a meter un deslizador
pero ahora quiero que sea en términos de ángulo. Vamos a meter el incremento de 10 en 10 para no tardarnos mucho. Y vamos a pedirle a la figura, ya no le quiero pedir una homotesia, quiero que haga una rotación de la figura original con respecto al punto O por el ángulo. Aquí vamos a poner alfa. Ok. Dice 45 grados, vamos a mandarlo a 0. Entonces ya lo mandamos a 0, entonces vamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 160, 170, 180. Fíjense que, en efecto, el factor de homotesia menos 1 es equivalente a hacer un giro por 180 grados. Eso se va a estudiar un poquito más adelante, que es lo que serían las rotaciones en esta geometría de Euclides. Desde el punto de vista del álgebra matricial, pues es muy fácil ver cuál es la matriz asociada a un semigiro por 180 grados. Entonces acuérdense que una rotación en álgebra lineal, en el plano, queda representado por la matriz coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, la dije por renglones, donde teta es igual al ángulo de 180 grados. Como nosotros trabajamos normalmente con radianes, entonces serían pi radianes para que lo puedan trabajar en álgebra lineal. Mientras que si usan cualquier otro factor negativo, pues va a ser agrandar o disminuir esta figura, pero cambiando su orientación. Entonces vamos a seguir aquí haciendo las variaciones. Fíjense cómo se vienen comportando nuestras figuras. Se dice que dos polígonos o dos figuras son directamente semejantes o inversamente semejantes si las partes correspondientes están colocadas en el mismo orden o en orden de inverso. Entonces, por ejemplo, del teorema de Tales, pues sabemos que cuando las figuras son triángulos cuyos lados son rectos, por eso llamamos triángulos rectilíneos, a sus lados son segmentos de línea recta, la igualdad de sus ángulos es consecuencia de la proporcionalidad de sus lados, y la proporcionalidad de sus lados también es consecuencia de la igualdad de sus ángulos, lo cual no pasa en otras figuras. Por ejemplo, un cuadrado y un rectángulo, sus ángulos interiores son iguales, pero el rectángulo y el cuadrado no necesariamente son figuras semejantes porque los lados no necesariamente son proporcionales. De igual manera, un rombo, que es un cuadrilátero paralelogramo con sus 4 lados iguales, no necesariamente es semejante a un cuadrado. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores no tienen por qué ser iguales. ¿Ok? Entonces, el teorema de Tales es para triángulos. Si lo queremos llevar a otras figuras poligonales, tenemos que dividir nuestra figura poligonal en triángulos, que, como vimos en nuestro curso de Fundamentos de Geometría, todo polígono plano lo podemos triangularizar, es decir, lo podemos dividir en triángulos. Bueno, dos figuras semejantes colocadas semejantemente se llaman figuras homotéticas. El centro de homotesia es precisamente el punto a partir del cual se está haciendo la homotesia de la figura, y la constante que se considera es la razón de homotesia. La razón de homotesia de dos figuras homotéticas también se llama razón de similitud, y el centro de homotesia también se llama centro de similitud. O sea, dependiendo de la escuela que sigan, les pueden dar un nombre u otro y se está hablando exactamente de lo mismo. Es nada más una aclaración por si toman algún libro de texto. Va a depender de la escuela que esté siguiendo ese autor. Ok, bueno, vamos a decir que dos figuras son simétricas con respecto a un punto O como centro de simetría si su razón de similitud es exactamente igual a -1, es decir,
si básicamente lo que estamos haciendo es un semigiro. Ah, se me olvidó ponerle los ojitos a los fantasmitas. Y bueno, al menos ya le quité la cara de gruñón. Ya están contentos. ¿Ok? Entonces aquí la figura es simétrica y el centro de simetría es el punto. Entonces estamos coincidiendo esto. Y finalmente, si tenemos dos circunferencias concéntricas, ellas siempre van a ser homotéticas. Y la razón de homotesia es el cociente de sus radios. Entonces la circunferencia C es homotética a la circunferencia C', con razón el mayor sobre el menor. Esa va a ser la razón de homotesia de la chica en la grande, mientras que la razón de homotesia de la grande en la chica es R sobre R'. Entonces nada más hay, o sea, siempre van a ser dos circunferencias concéntricas, figuras homotéticas. Nada más si quieres decir quién sobre quién con respecto a qué razón, tienes que fijarte en quién es la más chica y quién es la más grande. ¿Ok? Entonces el concepto de homotesia ya lo estamos llevando de figuras rectilíneas a figuras que pueden tener lados que sean arcos de circunferencia. ¿Ok? Entonces si son concéntricas es bastante sencillo decir. Y si no son concéntricas, pues nos podemos preguntar, oye, dos circunferencias no concéntricas, ¿serán homotéticas? Si es así, ¿dónde está el centro de homotesia? ¿Cuál es su razón de homotesia? Si el radio de C es igual al radio de C', pero las circunferencias no son concéntricas, ¿dónde estará el centro de homotesia? ¿Habrá más de uno? Si son diferentes, pues podemos suponer que el radio de C es menor que el radio de C', el otro caso es completamente análogo, y tratar de responder estos casos, para lo cual vamos a utilizar lo que vimos la sesión pasada. Primer caso, vámonos por casos. Supongamos que las dos circunferencias tienen exactamente el mismo radio y no son concéntricas. Entonces nos fijamos en el punto medio de sus centros. Las circunferencias se pueden intersecar o no. No hay ningún problema. Entonces, el punto medio de sus centros va a ser el centro de homotesia o similitud. Y la razón de homotesia va a ser igual a -1. Vayamos de nuevo a GeoGebra. Entonces aquí en GeoGebra, supongamos que tenemos una circunferencia con centro en O y radio OA, y otra circunferencia con centro en O' y radio exactamente igual OA. Tomemos el punto medio, vamos a llamarlo M, entre nuestras dos circunferencias. Y ahora vamos a pedir que nos haga una homotesia de la circunferencia C en otra circunferencia con centro de homotesia M. Perdón, centro de homotesia M y factor de escala H. Entonces aquí estamos pidiendo, aquí fue menos 0.25. Entonces voy a empezar, igual que hace rato. Ok, entonces igual que hace rato, empezamos en 1. Vamos disminuyendo, llegamos a 0, menos 0.25, menos 0.5, menos 0.75, menos 1. Entonces fíjense que coincidió con la circunferencia C'. ¿Ok? Y si hubiéramos hecho el semigiro, aquí regresé ya a la figura original, entonces si hubiéramos pedido girar nuestra circunferencia original alrededor del punto M, de acuerdo con el ángulo alfa, vamos a irnos a cuando alfa vale 0. Entonces fíjense qué está sucediendo. Estamos recorriendo en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta llegar aquí. Si volvemos a repetir este proceso,
Se atravesó la otra figura. Llegamos a este punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, si son paralelas, corresponde a este punto. Y el otro punto, que podría ser como centro de homotesia, entonces si trazo perpendiculares comunes, ahí como trazas perpendiculares comunes. Si trazamos de seguir la misma idea, pues tendría que trazar una perpendicular a la recta O' por el punto O. Aquí tendría un determinado punto, tendría que hacer lo mismo aquí, trazar esta recta. Entonces también tendría unas rectas tangentes simultáneas paralelas a esta por el extremo, precisamente de la perpendicular a este segmento. Pero noten ustedes que esta perpendicular corta nuestra circunferencia en dos puntos dados. ¿Sí? En la parte superior aquí y en la parte inferior abajo. No sé por qué no me lo marcó. Porque no lo estoy atinando. Bueno, entonces aquí tendría yo una recta, vamos a poner paralela a esa. Aquí, por este punto, como las rectas paralelas son equidistantes y los radios son iguales, sería una tangente simultánea y tendría lo mismo por la parte de arriba. Y entonces estas dos no se intersecan en el plano euclidiano, pero sí en el punto al infinito. Oye, el punto al infinito también funcionaría como centro de homotesia, pero la razón de homotesia sería infinita. Entonces, en ese caso dice uno, ¡ay! ¿Ok? Bueno, entonces regresamos a nuestra presentación. No, antes de regresar a la presentación se me estaba olvidando. Entonces, no importa si las circunferencias se cortan en un punto o se intersecan. El punto medio entre los centros sigue siendo nuestro centro de homotesia o similitud, como pueden apreciar ustedes en la figura. ¿Ok? Bueno, pero entonces, si aquí yo tomo un punto y el radio correspondiente OP, para ver quién es su similar, pues tenemos que trazar la recta que une el punto P con el punto medio y ver en dónde corta a la circunferencia C' exactamente en la misma razón. Entonces, en efecto, voy a tener este punto asociado con este y el punto P asociado al punto P'. Entonces, aquí es donde tenemos la razón de similitud igual a -1. O sea, quiero el simétrico con respecto a esto, o sea, el que está sobre la recta PM, y exactamente a la misma distancia. Si el radio de C es más pequeño que el radio de C', pues sabemos que podemos construir las tangentes exteriores, las cuales inciden en un punto K. Entonces tenemos las tangentes comunes KP y KQ, que intersectan a la circunferencia P, a la circunferencia C en el punto P, a la circunferencia C' en el punto P', a la circunferencia C en Q y a la circunferencia C' con Q'. Entonces, en este caso, este punto es un centro de similitud externo. Con razón de similitud, si quiero ir de la chica en la grande, sería R' sobre R. Si quiero ir de la grande en la chica, sería R sobre R'. ¿Ok? Si admiten tangentes internas, pues también vamos a tener el otro centro de similitud y también nos vamos a considerar la razón de similitud, como estamos describiendo en esta parte. Entonces, si dos circunferencias tienen tangentes externas comunes, estas pasan por uno de los centros de su homotesia, y si tienen tangentes internas comunes, pasan por el otro centro de homotesia.
Si una circunferencia está contenida propiamente en la otra, no existen tangentes internas ni externas comunes. Si se tocan solamente en un punto de manera, o sea, si una está contenida en la otra y se tocan solamente en un punto, sí tenemos una tangente común. Entonces habría que ver qué pasa en ese caso, ¿sí? Y sería una tangente externa, no habría tangentes internas. Bueno, entonces este es el corolario que tenemos y pues vamos a terminar aquí esta sesión. Hasta luego.